Por primera vez en muchos años, por primera vez quizá en toda la historia moderna, un presidente de Estados Unidos se para en una zona de conflicto militar y hay muchas preguntas porque ¿dónde está la bestia? Siempre un presidente de Estados Unidos lleva a la bestia consigo. ¿Cómo se hizo este viaje? ¿Qué significa este viaje? Y sobre todo, ¿qué sistemas de seguridad han de haber sido de los nuevos sistemas de seguridad? Cuidaron al presidente Biden porque se dio el lujo de caminar ahí en Kiev, en la capital de Ucrania, con las sirenas de posible ataque o de alerta de ataque. ¿O es que Estados Unidos ha avanzado mucho en los sistemas de seguridad? ¿O es que alguien lo cuidaba? ¿O es que nos están engañando y es todo un show? Lo vamos a preguntar y tenemos a dos expertos que seguramente nos van a aportar demasiado para poder entender esto. ¿Qué significa el aterrizaje? Bueno, no el aterrizaje, la llegada de Biden a Ucrania. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Freedom is priceless. Democracy stands. The American stands with you, and the world stands with you. Muchísimas gracias siempre por todo su apoyo, gracias al equipo Detrás de la Razón, gracias a usted, sobre todo a usted, por estar aquí siempre en la comunidad Detrás de la Razón y que poquito a poquito cada vez somos un poco más y no me canso de insistirles las denuncias que hemos tenido de tanta gente de que nos siguen buscando y no nos encuentran y sobre todo esto de que no aparecemos en el panel de preferencias, no les aparecemos. Y esto es pues muy lamentable porque si antes la censura era cortarnos los canales, ahora es que pues nos esconde el motor de búsqueda de Google y de YouTube y pues la única forma de vencerlo es que pues que usted esté enterado, que comparta, simplemente que comparte el link, esté de acuerdo o no con lo que se diga aquí. Muchísimas gracias y tenemos pues hoy es programa de lujo porque está el profe de RI, usted lo conoce muy bien, cada vez más famoso, te felicito y además premiado, Jesús López Almejo, el doctor Jesús López Almejo, experto en todos estos temas. Gracias Jesús por estar aquí, qué gustazo. Y el maestro de maestros, que ha visto diplomacia, guerras, que ha estado en zonas de conflicto, ¿qué más? Y que ha estado dentro de Naciones Unidas, exoficial de la ONU, Francisco Coloane, muchísimas gracias. Gracias a los dos por estar aquí. Jesús, comienzo contigo. Por cierto, ya vimos ahí en tu página de Facebook que estamos en la fotografía. Qué honor compartir contigo esos momentos y estar ahí en la fotografía. Salimos en la foto. Jesús, al toro. A ver, yo lo que no entiendo es cómo un presidente tan cuidado en el mundo, quizá el más importante para la estabilidad global, uno de los 3 presidentes más importantes, con más seguridad, con más adelantos militares, tecnológicos y de servicio secreto, aterriza o llega en tren en Kiev, en una zona de conflicto, y se da el lujo de caminar y las alarmas y todo esto.
Tu primer análisis acerca de esto, antes de entrar, ¿qué importancia tiene? Porque esto tiene además una importancia geopolítica, pero ¿quién lo cuida? ¿Quién lo cuidó? Yo he hablado, Jesús, y perdón por extenderme en la pregunta, he hablado con gente, amigos que han organizado el G20, por ejemplo, y no sabes, amigos de la inteligencia también de México y de otras partes, en 2 o 3 eventos de este tipo, y no sabes, o bueno, sí sabes, pero es tremendo la seguridad de meses, la logística, cómo traer al servicio secreto de Estados Unidos, cómo proteger al presidente, cómo se desligan de todas las policías y servicios de seguridad del país a donde va a visitar, sino que ellos montan todo su espectáculo, su show y su dispositivo de ultraseguridad. Hay aviones, hay casas, hay radares por todos lados, bajan el coche la bestia, que está protegido para cualquier ataque, desde semanas antes lo tienen cuidado, lo tienen monitorizado por todos lados. Es imposible que ataquen al presidente, pero en Kiev no pasó nada de esto. Por favor, creo que esto es muy importante porque después vendrán preguntas más a fondo. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal, querido Roberto? Saludo también a mi contertulio. Te agradezco mucho la invitación. Ya sabes que siempre es un privilegio estar aquí en Detrás de la Razón. Y bueno, pues también sabes que soy un big fan de este programa, que ha sido siempre un motor de inspiración para los análisis de política internacional y para ir de frente a los análisis también de los asuntos internacionales, tanto de coyuntura como de estructura. Mira, Roberto, ya que preguntas por la coyuntura, a un año de la invasión de Rusia en Ucrania, primero que nada decirte que las potencias nucleares tienen cuerpos de seguridad, cuerpos de inteligencia, servicios de inteligencia que tienen protocolos muy estrictos también de comunicación. Los canales de comunicación entre los diplomáticos también de ambos países, de las potencias nucleares involucradas en algún conflicto, generalmente se comunican bien, saben sus límites, saben sus alcances y se ponen de acuerdo para no ir en camino de colusión directa. De hecho, si recordamos, la Guerra Fría justamente se llamaba guerra porque ambos polos, Moscú y Washington, estaban enfrentados, pero no directamente, sino apoyando de forma indirecta las guerras calientes, los conflictos armados que se daban durante 1947 y 1991. Por eso era Guerra Fría, guerra porque sí había una rivalidad muy fuerte, una competencia brutal, pero también fría porque no se enfrentaban directamente en aras de no activar el mecanismo de la destrucción mutua asegurada, porque hay estudios que señalan sobre todo del Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, mejor conocido como el CIPRI, que lleva el conteo de lo que gastan los países en el ámbito militar, en defensa, de los arsenales nucleares que tienen, los arsenales militares convencionales, y nos dicen que entre Rusia y Estados Unidos concentran hasta el 95% de las armas nucleares, que se pueden contar por miles. Entonces, el que dos potencias nucleares se encuentren en camino de colusión, no solamente les pone en riesgo a esos dos participantes, sino ponen en riesgo la vida humana como la conocemos. De hecho, la vida humana y la vida en el planeta como la conocemos, por los efectos nocivos de mediano y largo plazo que tendría pues la detonación de armas nucleares a gran escala, que es, digamos, lo que podría pues terminar incluso con la hegemonía de los países que aspiran a buscarla. En ese sentido, por eso es que son finos en el cálculo, son finos al momento de comunicarse para no cometer errores. Esto que vimos de Joe Biden llegando y caminando como robot al lado de Zelensky, que parece marioneta de Biden, y que suenan las sirenas, a pesar de que Kiev en este momento es una zona segura, y que al momento que estamos grabando esta conversación, Pedro Sánchez, presidente de España o presidente del gobierno español, también está dando un discurso con Volodymyr Zelensky, y que cualquier mandatario europeo se pasea como perro por su casa en Ucrania. Esto te habla, particularmente en Kiev, de que una de dos, o es un gran espectáculo, un gran montaje lo que estamos viendo, o dos, es un proceso de comunicación muy fino entre los equipos de seguridad de un lado y diplomáticos de un lado y de otro para evitar errores de cálculo, querido Roberto. Pues gracias por esta explicación clara.
aún me queda la duda y en la siguiente pregunta te lo preguntaré, porque o Estados Unidos, y le creemos esta tontería que no se la creo, pero le creemos esto de que en los noticieros, sobre todo de Estados Unidos en inglés, una preparación de meses y un cálculo matemático para poder llegar a Kiev y la seguridad y en secreto el viaje a tren, por favor, pues claro que no, es que alguien lo estaba cuidando y a mí lo que me preocupa es que ese alguien sea Rusia el que cuide a Biden, porque ya hay informes de que le hablaron a Rusia y decían va a ir Biden. Entonces Rusia o tiene mucho respeto por Biden porque dice, sabemos que matar por descuido, incluso no porque lo quieran hacer, matar a un presidente y sobre todo la potencia nuclear es una declaración de guerra en donde esté. Y dos, pues si no es que le tienen respeto, entonces pues no siguen la coherencia de estos valores que profesan después de llamar satánicos, perversos, decadente el mundo de Occidente que ha provocado todo este desastre y todavía pues lo protegen. O tres, es que Estados Unidos ha avanzado demasiado en los sistemas de seguridad y no le importa hablarle a Rusia, o si Rusia no cumple su palabra, ellos de todos modos aterrizan porque saben que está súper seguro Biden para que nadie le haga nada. ¿Qué me dices de todo esto, Francisco Coloane? Tú que has estado en lugares de guerra, tú que has estado visitando conflictos, tú que has estado dentro de la ONU, hay todo un protocolo a seguir. Sin embargo, el presidente más cuidado del mundo, o al que le hacen más show cuando llega a otro país y que llega la bestia y llega el Air Force One y llegan los cazas cuidándolo y llega todo un dispositivo aquí, llega y camina y las sirenas de ataque y todo. Esto es un show y además iba, y casi me atrevo a afirmarlo, iba cuidado por alguien supremo, y ese alguien supremo era el servicio de seguridad de Rusia, que le dijeron va Biden y mejor ni lo toquen, ese día que no cae, que no se acerquen, que sea más seguro Kiev, no lo sé. A ver, Francisco. Mira, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero de nada tengo la imagen que yo me veo borrosa, por lo tanto les anuncio eso para que después se puedan ver cómo se arregla la imagen mía borrosa en la presentación final del programa. ¿No será que está sucia la cámara? No. Te vemos borroso. No, se ve todo borroso. Pero no debe importa. ser la red que baja la calidad. Bueno, como decía Cantinflas, es eso que tú dices y que dice Jesús, ¿no? Colega Jesús. O puede ser todo lo contrario. Es eso todo que dices tú y es también todo lo contrario. Ahora, respecto a la seguridad, ese es un tema interesante, porque yo creo que todo lo que has dicho es verdad. Digamos, al presidente Biden no se le puede tocar, no le puede suceder absolutamente nada. Eso está claro. Hasta que le suceda. Y en eso hay una frase de Kennedy que es famosa en la crisis de octubre de 1962-63, la crisis de los misiles cubanos, cuando dice siempre hay un estúpido que recibe la instrucción equivocada. Esa posibilidad existe siempre. Ahora, hoy día hemos visto que cada vez más esa instrucción equivocada no la está recibiendo el estúpido. Digamos, hemos visto en los conflictos tremendos, por ejemplo, tomemos el caso de Assad, que es un milagro que Assad esté vivo. Digamos, podría haber sido de partida el 19 de julio de 2012, cuando la primera vez que yo voy a Siria, el bombardeo al Ministerio de Defensa desde Jordania por parte de misiles y proyectiles israelíes iba dirigido a que iba a estar Assad en esa reunión. Murió el hermano y murió el cuñado en ese ataque el 19 de julio del 2012. Allí, obviamente, el estúpido que recibía la instrucción equivocada no estaba, o no recibió la instrucción equivocada porque no falleció Assad. El objetivo era asesinar a Assad. En el ejemplo cubano, que es un ejemplo dramático y tal vez triste hasta cierto punto, siempre se comentó en la región, en América Latina, y eso lo tienen que haber escuchado ustedes, que
tenía una protección adicional, una protección extra, más allá del servicio de inteligencia cubano, que era muy, muy capaz y muy eficaz, y no voy a decir cuáles eran los otros servicios, pero tenía una protección exógena adicional, Fidel Castro. Esa protección no la tuvo con el Palme, el primer ministro sueco. Todavía no se sabe qué sucedió. Esa protección no la tuvo JF Kennedy. Todavía no se sabe bien qué sucedió. Esa protección no la tuvieron las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2011. 2001, perdón. Y los otros son asesinatos deliberados, como el asesinato de Allende, Torrijos, Zamora Machel, Patrice Lumumba. Tengo que nombrar a todos estos personajes porque la pregunta va dirigida a esa zona de la seguridad, la pregunta tuya. Además que me aludiste a mí siendo ex funcionario de la ONU. Yo tuve una emboscada en Mozambique, en la zona de Mazinga, al sur de Mozambique, Inhambane, perdón, al norte de Maputo, pero al sur de Mozambique, Inhambane. Y mi jefe de proyecto no estaba en la misión, que fue bombardeado, donde yo fui bombardeado. Yo me escapé. Es un misterio. Mi jefe de proyecto, que era un portugués, debía haber estado ahí. ¿Qué pasó? Yo hice el informe. Yo debía haber despedido a ese oficial de proyecto por información equivocada, porque nosotros no debíamos haber avanzado con el convoy y con la tropa para quebrar línea o para avanzar en territorio que estaba pronto a ser ocupado por el enemigo. Mala información. Es decir, ocurren errores. En el caso mío es una situación mínima. Tengo que contarle al público para que vean que yo también me manejo en algunas áreas de seguridad a otro nivel, no a nivel de un presidente de la República. Siempre hay fallas y siempre hay desconfianza. Ahora, la hipótesis de trabajo, a partir de lo que dice el colega Javier y lo que dices tú, respecto a que esto es una comedia, todo esto es un montaje, hay algo de eso también. Yo creo que hoy día estamos viviendo un proceso de conversaciones y de negociaciones hacia la paz. Y es probable que el viaje del presidente Biden a Kiev vaya en la dirección de una guerra que tiene que terminar, donde nadie gana y todos pierden, o todos ganan y todos pierden. Pongámoslo en esos términos. Todos ganan, todos pierden, nadie gana, nadie pierde. ¿Ya? Bueno, a todo se mezcla ahí. Es bien cantinflesco lo que estoy diciendo, y con todo respeto a Cantinflas, porque Cantinflas es un concepto. De todas maneras, el que quiera pensar que Cantinflas no es un concepto serio está equivocado. Bueno, hoy día estamos en una situación de proceso de paz. La economía global está desgastada. El Estado liberal está demostrando cada día una pobreza institucional con el modelo económico. Lo estamos viendo en todas partes. Esta guerra también es parte del mismo fenómeno. No es una cosa estrictamente geopolítica. Esta guerra es producto de la crisis del Estado liberal global. Es una crisis de la globalización. Ahora, que tiene una especificidad propia que tiene que ver con Europa y con dividendos no saldados respecto a la Segunda Guerra y también anteriores, dividendos anteriores entre Rusia y su conversión como una nueva república exsoviética. La OTAN también tiene que rearmarse para justificar su existencia. Ojo, la OTAN es una burocracia tan cara o tan importante como Naciones Unidas, y tal vez más aún, y tremendamente costosa en términos monetarios. La OTAN le debe dar empleo a cuántas personas en el mundo. Naciones Unidas le da empleo a 500.000 de personas, no de funcionarios, sino que con proyectos en el mundo. 500.000, 500.000 honorarios. No sé, estoy poniendo una cifra baja. Y la OTAN debe ser el doble o el triple. Por lo tanto, son unidades de producción, la OTAN, la ONU, en este caso la OTAN, que tiene que reciclarse. La OTAN no va a desaparecer como lo deseaba o lo criticaba Donald Trump. Va a ser muy difícil.
Por lo tanto, tiene que rearmar su identidad y su objetivo en el mediano y largo plazo. Bien. Van a haber siempre enemigos, como bien dice Javier, los que desean mantener su hegemonía. Bien. Jesús, perdón. Sí. Bien, déjame ir con Jesús, con el doctor Jesús. Para terminar un poco la idea nomás. Sí. Entonces, eso de mantener la hegemonía es el tema de la gota que rasa el vaso. Si es por la hegemonía o es la gota del vaso, el vaso del cansancio, que se rebalsó por el cansancio de estar siempre viviendo el mundo, nosotros, los ciudadanos, bajo una tensión de potencias que quieren ser hegemónicas. Ahí lo dejo. Gracias, Francisco, por todos estos puntos, creo que muy valiosos y aportan. Y efectivamente te entiendo lo del concepto de Cantinflas, porque todos ganan y todos pierden, claro, sí, los de arriba ganan, los de abajo pierden, también los de arriba pierden algo, pero también ganan algo. Y así se solucionan, más bien así se da el carpetazo para pasar al siguiente conflicto. Ya vimos qué pasó en Siria y bueno, pues ahora estamos viendo qué pasa en Ucrania. Por cierto, Francisco, creo que tu micrófono además estaba rozando tu ropa y entonces se oía un y además con estos puntos de seguridad que dices, Francisco, yo le pregunto a Jesús, si Rusia estaba cuidando a Biden porque le hablaron por teléfono y decían, en ese momento ni se les ocurre acercarse, o no recibieron orden, simplemente le dijeron va Biden ahí, y Rusia dijo, bueno, pues no podemos tocarlo porque si lo tocamos, o si hay un descuido, no por quererlo tocar, sino hay un ataque como los que han hecho selectivos a los sistemas de infraestructura de eléctrica, bueno, pues nada de eso, vale. O Estados Unidos tiene verdaderamente un adelanto tecnológico que fue a darle un mensaje a Rusia y se paró ahí enfrente sin ningún tipo de avión, de casas, de nada, y a lo mejor tienen un dispositivo, que no lo creo, en donde es una cúpula que protege al presidente y así le caiga un misil o algún estúpido, como tú dices, Francisco, le quiere aventar, dice, esta es la oportunidad, ahí está Biden y le aventamos lo tenían prácticamente en la mira, porque todos los días tienen en la mira toda Ucrania, Rusia, pero pues no pueden porque tienen a lo mejor algo poderoso que desconocemos a nivel militar, y entonces pues le fue a dar un mensaje a Putin, decir, mira, me planto enfrente de ti y nadie me puede hacer nada porque desde los satélites, desde el cielo, desde quién sabe dónde, tengo cuidado al presidente de Estados Unidos, y esto sería la propia élite de Washington. Bueno, con todo este marco, yo te pregunto dos cosas. Le hablan al Kremlin, Jesús, y le dicen va a ir Biden. ¿Lo cuida Rusia o es que Estados Unidos es muy poderoso? Y esta pregunta toma sentido por la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es el resultado geopolítico y cuál es el mensaje en las sociedades del mundo para que Biden esté en Kiev? Es decir, si yo soy un ruso que quiero mucho a Putin, que vivo en Moscú y que soy seguidor de Putin, yo veo que Biden aterriza o se planta en Kiev, siento que es una burla. Por el otro lado, yo soy un seguidor o no seguidor, soy un estadounidense que pues más o menos quiere a su país, está en contra de muchas cosas, pero ve a Biden arriesgarse, llegar a la zona más caliente del mundo en este momento, donde están cayendo los misiles en Ucrania, y se planta ahí, pues digo, es un héroe. Y además con todo el aparato mediático de Estados Unidos, qué inteligencia de Estados Unidos, qué sistemas de seguridad, qué valentía de Biden de irse a parar ahí. Esto pesa a nivel opinión pública, esto pesa a nivel político, esto pesa a nivel geopolítico en ambas partes. ¿Qué me dices de esto, Jesús? Me parece que es un vil y burdo montaje, en el sentido de que, como te decía hace un momento, los aparatos de seguridad de dos potencias nucleares se comunican para evitar los errores de cálculo. Lo que decía Javier hace un momento de los ataques de Israel en Siria y de los ataques a su persona y al equipo que él representa, honestamente se dan, se dan porque
pues finalmente no hablamos de Siria, no es una potencia nuclear. Y el grupo Naciones Unidas recibe ataques en Sudán, recibe ataques en muchas partes en donde opera, desafortunadamente, y se arriesgan bastante los diplomáticos o los grupos de médicos o los grupos de periodistas, etcétera, que van con estas organizaciones internacionales a los campos en donde hay fuego cruzado. Pero estamos hablando de las dos principales potencias nucleares, y ahí sí yo le daría la razón a Kenneth Waltz, este teórico, profesor de Harvard de ciencia política, que también es un referente en las relaciones internacionales desde la teoría del realismo estructural, que en los 80s, Roberto, yendo en contra de todos los paradigmas por el discurso dominante que se tenía en ese momento, que todo el mundo decía, pues las armas nucleares son malas, porque en algún momento un loco podría detonarlas y entonces los demás responder en retaliación y nos vamos al carajo todos. Él, por el contrario, decía, no, gracias a que existen las armas nucleares y han existido desde los años 50, hay una capacidad de disuasión, es decir, son variables disuasivas que evitan que la raza humana, los diferentes grupos de poder, las diferentes élites, resuelvan sus problemas como los intentaron resolver en la Segunda Guerra Mundial, con las catastróficas consecuencias que incluso nos llevaron a replantearnos un nuevo orden mundial con una ingeniería institucional que finalmente es la que sigue predominando hasta este momento. En ese caso, Kenneth Waltz hablaba de que las armas nucleares nos habían evitado que las grandes potencias se destruyeran y nos arrastraran a la destrucción con ellas en una tercera guerra mundial. Por eso la Guerra Fría tomó otros tintes, ¿no? Las guerras calientes se daban en los países jodidos y la Guerra Fría evitaba que los países que tienen la capacidad de activar el mecanismo de la destrucción mutua asegurada no se tocaran y por lo tanto tuvieran que perfeccionar sus sistemas de comunicación, sus protocolos diplomáticos y sus métodos de comunicación. Mira, yo también tengo muchos amigos en la diplomacia que afortunadamente se encargan de cuestiones protocolarias, que muchos de ellos trabajan en avanzadas, en equipos de avanzada. Cuando se hace una visita de un presidente, de un mandatario, de un primer ministro, bueno, incluso desde un ministro, se van con tiempo de anticipación al país al que va a darse la visita, se habla con todos los actores de influencia y se preparan las condiciones, desde dónde se va a hospedar, desde cuál va a ser la ruta que va a tomar, etcétera, etcétera. Y cuando es una zona de conflicto, se extreman las precauciones. En este caso, yo sí creo que si Rusia no hubiese autorizado la visita de Biden o la visita de cualquiera de los miembros de la OTAN, no se daría. Creo que Rusia ha permitido la visita en Kiev porque no solamente de Biden, sino de cualquier funcionario de alto nivel de la Unión Europea como Borrell, o que en lugar de parecer jefe de la diplomacia, parece jefe de manicomio bélico, porque cada vez dice unos disparates que yo creo que ni él mismo se cree, y Ursula von der Leyen, o en el caso de Sánchez, o en el caso de el de Polonia, el de República Checa, todos los mandatarios que han ido. Pero Jesús, perdón que te interrumpa ahí, pero esto no pone furioso a los seguidores de ambos lados, o sea, no pone furioso a las opiniones públicas, por ejemplo, que defienden a Putin o que defienden a Biden, que dicen, bueno, pues nos están tomando el pelo porque finalmente es un montaje, y después de escuchar a Putin decirles de todo, o sea, los satánicos y lo peor, lo podrido, lo perdido, lo que ha producido justamente yo en cuestión de valores, si yo fuera Rusia, yo diría, no señor, no les autorizamos nada, y si van es bajo su riesgo, y si les cae un misil, pues es su problema, ¿no? Si eso pasara, querido Roberto, no irían. A eso es a lo que me refiero. Exacto. Si eso pasara, no se meterían a una zona de conflicto, como no lo hicieron en los primeros 2 o 3 meses del conflicto. Cuando ya Rusia decide retirarse y asegurar las provincias que ya se anexó, entonces, ¿cuándo hemos visto una visita de estos mandatarios a Jersón o a Kharkov o a Zaporille, por ejemplo? Incluso a Odessa, ¿no? No lo vamos a ver, o a Crimea, pero sí lo vamos a ver a Kiev, porque Kiev ya hay ahí algún acuerdo para que no se toque en visitas de estos personajes. Ahora tú me dices, bueno, pero esto no enfurece a los seguidores. Por supuesto que sí, pero ojo, Vladimir Putin en este momento, contrario a todas las especulaciones que se ha estado dando en la prensa occidental,
que por cierto se autodenominan los periodistas serios, los analistas objetivos y los centros de investigación, los think tank de vanguardia, que no hacen propaganda, que Putin tiene Alzheimer, ya lo han desahuciado como 10,000 veces, que está a punto de fallecer, que probablemente está perdiendo la razón por alguna enfermedad psicomotriz, etcétera, 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 a pesar de que quien se tropieza cada que da 2 pasos es Joe Biden, a quien además dicen que está sanísimo y que a veces estando dando un discurso se le olvida lo que tiene que decir, o cuando tiene que leer el teleprompter hasta dice punto y coma, 3 puntos suspensivos, o sea, se nos pierde completamente. Bueno, estos mismos que dicen que Biden está sanísimo y que Putin está a punto de morir, pierden de vista que la popularidad de Putin bajo una visión orwelliana, George Orwell decía en este texto que me parece valiosísimo, que explica tantas cosas, en 1984, el texto se llama así, 1984, no es que haya sido escrito en ese año, sí. que la creación de un enemigo común al exterior generaba cohesión al interior. Y muchos líderes se manejan bajo esa visión orwelliana cuando las cosas les van saliendo más o menos según sus cálculos. En este caso me parece que Putin también juega un poco con este estira y afloja. Por ejemplo, miren el tema del gas o en el tema del petróleo. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué Putin, con tantas sanciones de Europa hacia Rusia, no les cortaba el gas o el petróleo de un golpe? ¿Y por qué dejó que llenaran sus reservas de gas? Pues porque la simple y sencilla razón que le financiaban la guerra. O sea, los europeos, por eso les digo yo a los gobiernos europeos, los europillos, hablando de Rusia, pero nomás no le dejaban de comprar gas, no le dejaban de comprar petróleo hasta que llenaron las reservas suficientes para pasar el invierno. Entonces, estamos hablando de una combinación de simbología, de pragmatismo y de ideología que termina por afianzar el poder de los grupos supuestamente enfrentados. Mira, en este momento, ve a Zelensky y al grupo corrupto de funcionarios ucranianos que le rodean. Están súper empoderados, ya son reconocidos a nivel mundial. En Occidente, por ejemplo, los tratan como héroes. ¿Tiene algún incentivo para que la guerra pare? No, porque justamente esa fue la plataforma que los empoderó más, que les permitió acabar con los partidos de oposición, que les permitió aceptar las imposiciones laborales de outsourcing y que le permite además tener el control sobre los cuerpos de todos los hombres ucranianos dentro y fuera de Ucrania para que vayan al frente de guerra, mientras él aparece en portadas de revistas occidentales que lo siguen catapultando como una superestrella que como comediante no hubiera podido alcanzar, pero como un héroe creado desde Occidente para enfrentar la gran amenaza que representa Rusia. Por cierto, ya lo dijo Naftali Bennett, el ex primer ministro de Israel, cuando yo le dije por WhatsApp a Zelensky que Putin no tenía entre sus planes matarlo y que me dio la promesa, dijo Naftali Bennett, de que no lo iba a matar. Entonces grabó un video haciendo una selfie video y dijo, yo no tengo miedo de morir por mi patria. Es decir, crear nuevamente la especulación orwelliana, porque tanto unos como otros terminan por empoderarse frente a sus audiencias, y esto se traduce en recursos materiales, pero también en influencia, que no necesariamente es material, pero que se termina traduciendo al final de cuentas en la capacidad de hacer que otros quieran hacer lo que tú quieres que hagan de origen, mi querido Roberto. Pues te agradezco mucho, regreso contigo a la conclusión, Jesús, y no te quitamos mucho el tiempo. Y mira, pues es que nosotros frente a la gran mayoría pues apareceríamos como locos, ¿no? Porque tú, Francisco, yo y muchos otros programas de este tipo son poquitos frente a la gran mayoría. Me refiero a que nosotros protestamos, cuestionamos, no nos las creemos, pero la gran mayoría, y cuando tú visitaste hace poco Europa, nosotros estuvimos también allá en Europa, y yo oigo a mucha gente que, no, Putin está loco, Ucrania, viva Ucrania, yo estoy con Ucrania, traigo la bandera de Ucrania. Aquí en México, en Paseo de la Reforma, hay muchas instancias diplomáticas con la bandera de Ucrania, sin ser de Ucrania. La Unión Europea, la representación de la Unión Europea tiene la bandera de Ucrania, hay fotos, estamos con Ucrania, hay gente que le pone la banderita de Ucrania para estar con Ucrania. Entonces, esto lo estoy diciendo porque finalmente, y te pregunto, Francisco, la llegada de Biden a Kiev, ¿le da más poder a Biden
le da más, empodera más a Zelensky, a Ucrania en el mundo, o lo debilita? 1. 2. La llegada de Biden a Kiev, Francisco, ¿le da más poder a Putin o lo debilita? Por favor. Bueno, es el tema del poder. ¿Qué significa el poder hoy día? Esa pregunta hay que hacérsela. ¿Y quiénes están detrás de ese poder? ¿Quién es Biden? ¿Y quién es Putin? Yo siempre he pensado que los presidentes o los jefes de Estado de los países occidentales, en donde están las grandes transnacionales, son empleados privilegiados de alto nivel de una élite de esas transnacionales. Las transnacionales claramente están detrás de esta guerra, de todas maneras, independientemente de la venta de armas, de misiles, independientemente de la industria mediática. Biden va también por razones internas políticas domésticas. Y yo estoy de acuerdo con eso, de que haber una coordinación entre las inteligencias. Es decir, Seymour Hersh, en un artículo del año 2016, dice claramente que hay una coordinación entre la inteligencia de Irán, de inteligencia de Israel, Rusia y Estados Unidos y Gran Bretaña para proteger a Assad, porque Assad es la garantía de evitar el caos mayor en el Medio Oriente, y eso es cierto. Hay que mantener vivo a Assad, porque él es una garantía de orden, por lo menos de una masa crítica interna dentro de Siria, que también es una masa crítica en Jordania y una masa crítica en el Líbano. La subsistencia y la existencia viva de Bashar al-Assad, presidente Assad. Este es un artículo que se llama From Military to Military, que está en New Yorker de Seymour Hersh. Está en Google. Ahora, en este caso, para la pregunta tuya, es From Military to Military, de todas maneras, por el factor nuclear y el factor de que se desbarranque todo, evitar que se desbarranque todo. Ahora, Biden va, en primer lugar, para demostrar que Estados Unidos tiene hegemonía. Eso hay que siempre confirmarlo. A Rusia y al presidente Putin y a China no le molesta eso, porque ellos son inteligentes y saben que Estados Unidos es el país hegemónico por naturaleza. Una hegemonía cuestionada, tal vez deslegitimizada en algunas áreas políticas en el mundo, pero sigue siendo el país hegemónico por excelencia. Y la Alianza Transatlántica también. Y ellos tienen que de alguna manera mantener esa hegemonía. Esa hegemonía la tienen que mantener en negociación con Rusia y con China. No es una hegemonía que la van a mantener en forma gratuita o en forma libre. ¿No es cierto? Es una hegemonía trabajada, negociada. Y respecto a Stephen Waltz, a Kenneth Waltz, a John Mearsheimer, como lo cita mi querido colega Jesús, yo creo que todas las teorías realistas, neorrealistas de política internacional, hoy día ya, a partir de la invasión de Irak, fueron superadas. Lo dice John Snyder, un cientista político de la NYU. Lo dijo por allá por el año 2002-2013 en un Foreign Affairs. ¿Por qué? Porque ese realismo constructivista, neoconstructivista, neorrealismo, basado en el poderío nuclear, estaba de alguna manera asentado en la teoría del mundo bipolar. Una muy poderosa Unión Soviética que se le ponía al frente a la Alianza Transatlántica y al propio Estados Unidos. Eso se demostró así y así fue. Hoy día, la teoría neoconservadora, que es la que está predominando hoy día en Gran Bretaña, está predominando en Francia, en la política exterior también de Alemania, ni hablar de los nórdicos, que están completamente neoconservadores ahora. Hoy día, la política internacional, globalmente hablando, diría yo, ha sido penetrada por el neoconservadurismo. ¿Y en qué consiste ese neoconservadurismo ideológico que está permeando el gobierno de Biden? Es de que hay que mantener la hegemonía transatlántica, hay que sostenerla. Y ese mensaje, obviamente, que se transfiere también al sector con el cual tú tienes que negociar tu hegemonía. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo bipolar va a seguir existiendo, pero va a ser un mundo bipolar con características distintas, sin la Unión Soviética, sin ese elemento ideológico. Hoy día se ha perdido ese elemento ideológico porque efectivamente la Unión Soviética tenía la bandera ideológica, ¿no es cierto?, en esa confrontación hacia la Alianza Transatlántica. Hoy día Rusia no representa el comunismo. China tampoco representa el comunismo. Tal vez burocráticamente en el manejo interno de la economía, los norteamericanos se desesperan de que China sea la segunda potencia nuclear con la marca de McDonald's, Partido Comunista Chino, digo McDonald's haciendo una metáfora, Partido Comunista Chino / McDonald's, por decirlo de alguna manera. Es decir, el crecimiento económico chino tiene una marca tipo McDonald's, que es el Partido Comunista Chino. Eso Estados Unidos no lo tolera. Con Rusia no existe ese problema. Entonces, el tema ideológico no hay que perderlo de vista, porque sigue siendo un mundo bipolar sin el elemento ideológico. Ellos se van a arreglar con Ucrania a través de la variable monetaria, a través de la variable económica. Porque en el fondo, it all boils down to money. It all boils down to recursos. Es decir, todo termina al final, ¿no es cierto?, cómo hace la tortilla, con qué dinero hace la tortilla. ¿Quién tiene dinero para hacer tortilla? Todo va a terminar en eso y va a terminar en eso. Entonces, este show, que ustedes lo describen en forma genial, y yo estoy de acuerdo que este es un show también, quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo, empieza de alguna a desmembrarse regionalmente. Y con esto termino. ¿Por qué se desmembra? Por ejemplo, el gobierno de Boric acepta como 500 refugiados políticos nicaragüenses. Y el socialismo democrático en Chile critica a Daniel Ortega como un felón, como un delincuente. Los socialistas. Y tal vez la mitad del Partido Comunista piensa lo mismo, por razones electorales internas. No es simpático estar a favor de la gesta antiimperialista de Ortega. Yo la califico como analista de que Ortega está en una gesta antiimperialista todavía. Todo el mundo dice que es un corrupto, que se está llevando los recursos de Nicaragua para su casa, con su esposa. Ok, cuando digo ok es para poner el punto al tema. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que hoy día la bandera ideológica de ese poder que se le enfrentaba a la Alianza Transatlántica no existe. Lo que existe sí son poderes económicos y poderes geopolíticos y poderes nucleares que se le enfrentan, pero no son ideológicos. Por lo tanto, indirectamente y tácitamente están aceptando la otra ideología. ¿Por qué? Porque ellos no están abrazando la ideología contraria a la ideología imperialista. El imperialismo de Putin es un antiimperialista concretísimo, como el antiimperialismo de Ortega, que tiene que ver con el poder que tiene que tener Putin para poder seguir gobernando Rusia, con el poder que tiene que tener el presidente Xi Jinping para seguir gobernando China. Pero no es un poder ideológico. Y ese punto ideológico quiero dejarlo muy claro, porque hoy día en Chile la izquierda, los comunistas, los trotskistas, abandonaron a Ortega, porque no les conviene desde el punto de vista del poder. Hoy día hablar a favor de Ortega no es simpático en Chile, y no es simpático en Argentina, no es simpático en Brasil. ¿Por qué? Porque Ortega es un ladrón y es un criminal, es un felón. Entonces la bandera ideológica de Ortega no cuenta, él solamente es un ladrón. Entonces lo que quiero decir, queridos colegas, es que aquí se está escondiendo la bandera ideológica debajo de la alfombra de toda esa mugre, ¿no es cierto?, de transacciones económicas y transacciones de poder que está sustentando esa alfombra por encima. Pero lo ideológico, de quién es efectivamente antihegemónico, quién es efectivamente antiimperialista, del lado que sea el imperio, eso no está en discusión hoy día. Gracias, Francisco. Siempre me impresiona que hay otras variantes que a veces no contemplamos y que bueno, pues que vale la pena contemplar. Jesús, pues nos vamos, tu conclusión, alguna réplica que tengas, algo que se nos haya ido, y pues cerrando con este punto, porque creo que era muy importante preguntar, y disculpa las cuestiones. Yo pido mis disculpas por la franqueza, ¿eh? No, al revés, me encanta.
Jesús. Sí, no, siempre es mejor hablar de frente y con franqueza. Yo no estoy de acuerdo con Francisco en cuanto a que dice que tal o cual o tal teoría ya son vencidas, porque finalmente recordemos que las teorías son conjunto de conocimiento No digo sistemático mentira, también, acumulado Javier, y Jesús, sí, finalmente, a ver, están siendo permíteme, por superadas favor. por la cuestión Sí, ideológica. nada más permíteme porque yo no te interrumpí cuando estabas hablando. Sí, sí. Porque finalmente los textos son sujetos de su contexto. Las teorías correctamente aplicadas y con precisión metodológica no se crearon para los estudios de prospectiva, se crearon para explicar el mundo existente y el mundo pasado. De ¿Por qué? acuerdo. Porque este conocimiento sistemático es un estudio del sujeto frente a un objeto de estudio, pero en las ciencias sociales el mismo sujeto se vuelve en objeto de estudio. Y si la naturaleza del sujeto es cambiante, por ende, el objeto de estudio se vuelve cambiante y es complicado irle siguiendo como la ruta. En ese contexto me parece que las teorías van explicando lo que va pasando en contextos determinados. Y mira, De acuerdo. cuando preguntaba mi querido Roberto del tema de si favorecía en cuanto a poder, en el caso de Biden, dice Christian Reus Smith, un constructivista de las relaciones internacionales, que pensando que el constructivismo te explica que la realidad se construye socialmente, es decir, se construye de manera colectiva en función de los atributos que nosotros mismos, los sujetos, le damos a los significados, y en ese sentido se subordinan también las capacidades materiales. Dice, ¿por qué Estados Unidos, con todo el poderío militar, con todo el poderío nuclear, con toda la capacidad bélica de destruir que tiene, no pudo en Afganistán y no pudo en Irak? Bueno, pues la explicación quizá no está en la mera coerción y en el mero objetivo de controlar y de dominar, sino quizá faltó el elemento gramsciano, que me parece que cuando hablamos de un sistema hegemónico y si pensamos a Estados Unidos como un poder, como un ente hegemónico, yo más bien lo pensaría como un ente que intente hegemonizar, porque cuando hablamos de hegemonía no solamente hablamos de poder y de capacidad para coercionar hacia abajo. Hablar de hegemonía es también influir, es decir, tenemos que desarrollar el concepto de influencia, que a diferencia de poder, que se ve únicamente de arriba hacia abajo a través de la coerción, con la intención de dominar, de coercionar, de someter, y que genera resistencias, la hegemonía triunfa o se vuelve un ideal, porque la hegemonía hace que los sujetos influidos quieran hacer y quieran comportarse como el ente hegemónico o el eje hegemonizante quiere que se comporten, pero con la convicción de que lo están haciendo por sí mismos. Es decir, y dice Christian Reus Smith, finalmente quien intenta, quien influye, más que coercionar, más que disuadir y más que persuadir a través de la coerción, finalmente tiene más éxito porque legitima. De ahí la importancia entre la legitimidad de un ente frente a otro. Entonces, cuando dices, mi querido Roberto, ¿por qué Putin negocia con estos malvados, depravados, pedófilos y todo lo que, como les llamó el 21 de febrero? Porque finalmente lo que está intentando hacer es mandar el mensaje, y por supuesto que hay un factor ideológico. Nadie habló aquí de comunismo. Hablamos de la creación de la otredad orwelliana, porque nuevamente la otredad te da legitimidad y la legitimidad rompe resistencias antes de que éstas se presenten. Y Putin dijo una frase muy importante. Dijo, cada ruso desde este momento es defensor de la patria. Entonces, si luego les dice, porque recuerden, allá afuera aquellos son pedófilos, allá afuera aquellos traen la Agenda 2030, allá afuera nos van a querer contaminar. Cada ruso tiene que defender su religión, tiene que defender su patria, tiene que defender sus costumbres y tiene que defender sus valores. Y luego vemos el discurso antagónico, por ejemplo, de Ursula von der Leyen y de Borrell, hablando de los valores europeos. ¿Quién sabe qué entiendan por eso? Pero finalmente, digamos, los aspectos ideológicos ahí están de una y de otra manera, porque la ideología te dice qué es legítimo y por lo tanto qué se permite y qué no se permite, y entonces cuándo se puede justificar el uso de la violencia y la subordinación de las capacidades materiales justamente al hecho ideológico,
que no necesariamente tiene que ser el comunismo, es la construcción de la otredad, para entonces justificar lo que se quiere hacer de aquí hacia allá. Pues muchas gracias, Jesús, gracias por tu conclusión. Francisco, tu conclusión y nos vamos. Y muchas gracias a los dos. Adelante, Francisco. Bueno, yo no tengo conclusión, yo tengo más bien preguntas. Y cambiando la estructura de poder, porque precisamente Jesús está diciendo el vacío ideológico de las antiguas ideologías, está hablando de la otredad, y el tema de la otredad lo está planteando desde el punto de vista que hay que enfocarlo desde el punto de vista neocolonial. Es decir, tenemos que volver al tema ideológico básico de que ¿qué somos hoy día? Nosotros somos criaturas del postimperialismo, del postcolonialismo. ¿Qué somos? Ideológicamente hablando. Digamos, esa otredad orwelliana, ¿a dónde nos conduce? ¿A eliminar la posibilidad del comunismo? ¿A eliminar la posibilidad de la otredad del otro sistema que no sea el Estado liberal? ¿Por qué siempre se esconde, y lo digo como conclusión, de que esta es la crisis del Estado liberal en su peor fase, y que hoy día la globalización, como bien dijo Nikos Poulantzas, un teórico que no está en la librería de Mearsheimer, ni el que yo admiro más que Mearsheimer, que es Hans Morgenthau, que estaba en Morgenthau, porque Morgenthau por lo menos abrazaba algunas ideas del socialismo. Me refiero a Hans Morgenthau, que está en el diccionario biográfico de la izquierda, Hans Morgenthau. John Mearsheimer y Kenneth Waltz no están en el diccionario biográfico de la izquierda. Pero ¿por qué quiero hablar de la izquierda? Porque quiero reivindicar la idea del otro sistema. No necesariamente el socialismo o el comunismo, pero quiero reivindicar de que aquí se está escondiendo y poniendo debajo de la alfombra la crisis del Estado liberal y lo que dice Nikos Poulantzas, de que hoy día, el 74 lo decía, ¿no es cierto?, el imperialismo es la fase más fascista del capitalismo. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Francisco, con este intercambio tan fino que hacen ustedes dos. Mis respetos, siempre agradecido porque compartan pues la forma de entender el mundo, su sistema de ideas. Yo me abrí para que no me dejen entrar a Estados Unidos ahora. ¿Ah, sí? Estoy postulando una visa hace como 5 meses que la estoy esperando que me llegue a mi casa. Disculpa que interrumpa. Soy más viejo, tengo la prerrogativa de la edad. Hace 5 meses que espero la visa, pero todavía no me llega la visa. Y acabo de hablar de esto, de la crisis del Estado liberal, porque no se reconoce y me enferma, académica hablando, y te lo digo de todo corazón, Jesús, porque tú eres brillante, me encantó tu disertación. ¿Por qué no se reconoce la crisis del Estado liberal en todo lo que estamos viviendo en los últimos 20 años? Es que no hay crisis del Estado liberal. El camino natural del Estado liberal es girarse al conservadurismo, y ahora va en su etapa neo. Finalmente, más que crisis, esa es su normalidad. Si nosotros analizamos los casos paradigmáticos de supuestos estados liberales, terminan siempre siendo conservadores al final, en un o cíclicamente. Bueno, para Poulantzas es fascismo. Para Nikos Poulantzas terminaba siendo fascista. Estoy de acuerdo, pero no es crisis, es parte de un ciclo que conduce al neoconservadurismo, y luego vienen exactamente las expresiones fascistas que finalmente generan. Si tú quieres no llamarlo crisis, yo te lo acepto. ¿Qué es lo que llamamos? Estado en extrema alteración. Que ese es mi conducto hoy día, mi concepto. Yo le considero ciclo natural. Yo le considero estados en extrema alteración. Muy bien, pues qué bueno es escuchar que se pongan de acuerdo. Y Francisco, no te preocupes, ahora le hablamos a Zelensky para que le diga a Biden que te dé la visa inmediatamente. No, eso es una broma. Es una broma. Pero sí, le hablamos a alguno de esos. Francisco, gracias, un abrazo, hermano, gracias. Jesús, sabes que te queremos mucho y que los queremos mucho a ti también, Francisco. Un abrazo gigante. Saludos, por favor, a toda la familia de ambos. Gracias, y a usted y a ti que nos ves también muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias y buenas noches.